Bienvenidos a la clase de hoy. Daremos continuidad a los diagramas del lenguaje unificado de modelado, el cual conocemos como UML. En la clase anterior definimos el UML como el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites, las estructuras y el comportamiento del sistema y los objetos que lo contienen. Asimismo, también se presentó la arquitectura del software, la cual se documenta en 5 vistas interrelacionadas del sistema. Vistas de casos de uso, vista de diseño, vista de proceso, vista de implementación y vista de despliegue. Pero cada una de ellas ha de documentarse de forma diferente y ha de mostrar aspectos diferentes del sistema, mediante una serie de diagramas, los cuales son: diagrama de caso de uso, diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de interacción, diagrama de estado, diagrama de actividades, diagrama de componentes, diagrama de paquetes y diagrama de despliegue. Como ya sabemos, la vista de casos de uso captura la funcionalidad de un sistema tal como se muestra a un usuario. Se representa con el diagrama de casos de uso, visto en la clase anterior. La notación de elementos de estos diagramas son los siguientes: actor, límite del sistema, casos de uso, así como las relaciones, las cuales pueden ser asociación, inclusión, extensión y generalización. A continuación se presenta un ejemplo del diagrama de casos de uso. A continuación se presenta un ejemplo de un diagrama de uso. Vemos que el rectángulo nos representa el sistema y en este caso será un cajero automático. Fuera del sistema se encuentran los actores. En este caso tenemos actores clientes, operadores de mantenimiento y banco. En el caso de cliente vemos que existen dos tipos de clientes, persona y jurídica. Como pueden ver, aquí hay una relación de herencia. Entonces el cliente se asocia con una operación. En este caso sería realizar operación. Como podemos ver, realizar operación tiene una relación de inclusión con otro caso de uso que se llama validar datos. Y este validar datos tiene una asociación con el banco, que es donde se validan los datos de este usuario o de este cliente. Ahora revisemos las relaciones: retiro, depósito, transferencia y consulta. Todas ellas tienen una relación de extensión con operaciones, ¿ok? Y todas ellas se vinculan con relación asociación con el banco. De acuerdo con la relación extensión, recordemos que ella especifica que un caso de uso extiende el comportamiento al caso de uso origen. En este caso, el caso de uso realizar operaciones extiende su comportamiento hacia cualquiera de los otros casos de uso, como consulta, transferencia, depósito y retiro. ¿Qué quiere decirnos esto? Que primero deben validar los datos, porque está incluido dentro de la realización de operaciones, y posteriormente es que puede realizar cualquiera de las otras operaciones. También podemos observar que hay un actor llamado banco, pero que no es un usuario como tal, sino que es un sistema, porque es donde se validan los datos, donde se pueden consultar, hacer las transferencias y depósitos de un cliente. ¿Y dónde está esa información? En un sistema del banco. En esta clase revisaremos el diagrama de clases. El diagrama de clases es uno de los diagramas incluidos en UML, clasificado dentro de los diagramas de estructura. Se utiliza para representar los elementos que componen un sistema de información desde un punto de vista estático. Define las clases que se utilizan cuando se pasa a la fase de construcción y la manera en que se relacionan las mismas. Este diagrama muestra el modelo lógico de los datos de un sistema, la representación de datos y su interacción.
Una clase es una descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica. Una clase implementa una o más interfaces. Las clases se pueden utilizar para capturar el vocabulario del sistema que se está desarrollando. Estas clases pueden incluir abstracciones que formen parte del dominio del problema, así como clases que constituyan una implementación. Se pueden utilizar las clases para representar cosas que sean software, hardware o puramente conceptuales. Las clases están compuestas por tres elementos: el nombre de la clase, los atributos y las operaciones o funciones. El nombre de la clase es un nombre simple que la distinga de las otras clases. Un atributo es una propiedad de una clase. Una clase puede tener cualquier cantidad de atributos o no tener ningún atributo. Es decir, los atributos son todas las propiedades que comparten los objetos que forman parte de una misma clase. Una operación o una función es la implementación de un servicio que puede ser requerido para cualquier objeto de una clase para que muestre sus comportamientos. A continuación veremos las relaciones. Las relaciones conectan a estos elementos que acabamos de ver ahorita. La primera relación que veremos es la dependencia. Esta relación representa la dependencia entre dos clases. Uno de los elementos es dependiente del otro, viéndose afectada por los cambios que se produzcan en él y no pudiendo funcionar correctamente si le hace falta. A continuación se presenta un ejemplo donde el coche tiene una relación de dependencia con el motor. Ello no implica que el elemento dependiente, que es el coche, deba obligatoriamente conectarse a otro como uno de sus atributos. Puede que lo necesite como parámetro o que lo utilice en un método. Relación de asociación. Se especifica que dos clases están relacionadas pero siendo un elemento independiente del otro. Mediante la cardinalidad se indica cuántas instancias de una clase pueden surgir de la relación y se indica así. Por ejemplo, la primera indica solo uno. En la segunda dice que de 0 o 1. En la siguiente nos dice que puede ser un número específico. En la otra nos indica que es de varios a varios, es decir, de n a m. En la que sigue nos indica que puede ser ceros o más. Y en la última nos indica de 1 a muchos o de 1 a más. Los ejemplos que se presentan a continuación los podemos leer de la siguiente manera. Varias personas pueden tener un color. Varios clubes pueden tener asociadas a varias personas. Un equipo puede tener 11 jugadores. En el último ejemplo tenemos que empleado es cualquiera de las personas que está en una empresa, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un empleado puede ser jefe y puede tener a su cargo de 0 a varios empleados. Sigamos con la relación de generalización. Esta indica una relación de herencia entre dos clases. El elemento hijo comparte la misma estructura que el elemento padre. En el caso del ejemplo que se presenta a continuación, el elemento padre sería vehículo y carro y moto serían los hijos que heredan la misma estructura. Revisemos la última relación, realización. Uno de los elementos define características que deberá desarrollar el que lo implementa. En los diagramas de clase se utiliza para representar las relaciones con las interfaces. Por ejemplo, el elemento profesor y el elemento estudiante, que serían unas clases, pueden usar el mismo elemento de interfaz, que en este caso se llama personas. Bueno, aparte de las relaciones que ya revisamos anteriormente, existen dos variantes de las relaciones asociaciones y que dada su definición suelen ser agregación y composición. Algunas veces suelen confundirse, pero aquí vamos a explicar la diferencia. En la agregación, el conjunto de elementos relacionados forman un todo.
aunque los elementos relacionados podrían existir y funcionar independientemente de él. Se representa mediante una línea con un rombo sin rellenar en el extremo. Este ejemplo nos indica que si los departamentos de una institución educativa cerrasen, los profesores continuarían existiendo como tal. El departamento, al estar conectado por el rombo, representa el todo. Por otro lado, existe la composición, es básicamente lo mismo, pero los elementos relacionados no podrían existir y funcionar independientemente si no formasen parte de dicho todo. Se representa mediante una línea con un rombo relleno en el extremo. En el ejemplo, por ejemplo, si la universidad desaparece, todos los departamentos de la universidad también. Entonces la universidad, al estar conectada con el rombo, representa el todo. A continuación se presenta un ejemplo de lo que sería un diagrama de clase relacionados con el caso anterior que vimos, que era el cajero automático. Aquí podemos observar que tenemos 9 clases. La clase tarjeta, cliente, persona, jurídica, operaciones del cajero, cuentas, efectivo, validación y banco. Asimismo, podemos observar que tenemos diferentes relaciones. En el caso de cliente y operaciones, vemos que existe una relación de asociación porque cada elemento es independiente del otro y vemos que allí se puede ver su multiplicidad. También podemos observar que existen relaciones de composición, como por ejemplo, está el cliente con la tarjeta y el cliente con la cuenta. Si el cliente desaparece, la tarjeta y la cuenta también desaparecen. También existe una relación de agregación entre operaciones ATM y el efectivo, cuya relación nos indica que si por alguna razón el cajero se quedase sin efectivo, eso no impide que el cajero siga realizando otras operaciones como por ejemplo consultas o depósitos. Y por último tenemos una relación de generalización, que es la herencia, donde la clase padre es el cliente y las clases hijos son personas y jurídico, que serían los dos tipos de cliente que podrían existir y los cuales heredan las mismas características o atributos del cliente. Espero que el material sea de provecho para ti. Cualquier duda o comentario lo puedes realizar por los medios de comunicación definidos para esta unidad curricular.